oportunidad de poder interactuar con los ponentes y preguntar dudas. Se van a quedar un poco más de tiempo para que podáis hablar con ellos. Para comenzar, quería hacer una breve introducción de los profesionales que nos acompañan esta tarde. Javier Jiménez Divieso. Javier, buenas tardes. Sabes que me alegro mucho de que estés aquí. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, Javier. Javier es ingeniero agrónomo con especialidad en industrias agrarias y agroalimentarias, con máster en gestión y dirección de recursos humanos y máster en administración y dirección de empresas. Es coach ejecutivo y de equipos, entre otras titulaciones. Ha ocupado puestos de responsabilidad en finanzas, logística, venta, recursos humanos y gerencia en diversas empresas. Ha dirigido plantillas entre 50 y 250 trabajadores, que ya son. Actualmente trabaja como profesional independiente ayudando a empresarios y directivos a mejorar sus resultados. Además, es profesor en la Universidad de Alicante y de Castellón. Acaba de publicar un libro titulado Viajando juntos al éxito, en el que recoge las claves del éxito profesional y empresarial desde su propia experiencia. Que espero ese libro poderlo tener la semana que viene y además firmado. ¿Me lo dedicas, por favor? Cuenta con ello. Muchas gracias, Javier. Un abrazo. Tenemos también, quería presentar a Meritxell Casas. Meritxell, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Hola, Meritxell. Meritxell es licenciada en Economía y MBA por ESADE, experta en finanzas y apasionada de las personas. Larga trayectoria en el mundo de las finanzas en distintos sectores: banca, consultoría e industria farmacéutica. Recientemente incorporada al mundo de los recursos humanos, que es lo que nos vienes a contar hoy. ¿Cómo has cambiado de la contabilidad, digamos, Luego a os los recursos cuento. humanos? Súper interesante que nos lo cuentes. Quería presentar a Eva Garcés. Eva, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Hola, Eva. Eva Garcés es licenciada en Psicología, MBA por ESADE y Coach PCC por ICF, con 700 horas de coaching. Más de 15 años de experiencia profesional en distintas multinacionales, siempre en el área de desarrollo del talento. Posteriormente dio el salto a la consultoría y en 2010 fundó la consultoría Mendis Talent Development. Actualmente es coach en el programa LED de ESADE, experta en liderazgo, assessment center, coach ejecutivo y coach de equipos. A raíz de la publicación de su novela Mujeres sabias y maravillosas, realiza conferencias sobre empoderamiento y liderazgo femenino. Y os tengo que contar en primicia, que creo que poca gente lo sabe, que está terminando su segunda novela. No sé si habrá oportunidad de que nos cuente un poco y nos adelante. Por último, me gustaría presentar a Laura Merino. Hola, Laura, buenas tardes. Hola, Carlos. Hola, Laura. Buenas tardes a todos. Laura Merino tiene más de 15 años de experiencia trabajando en el área de recursos humanos, tanto en multinacionales como en consultorías locales, liderando proyectos de consultoría estratégica, licenciada en Relaciones Públicas y Publicidad, Sociología y Ciencias Políticas, con máster en Gestión y Dirección de Recursos Humanos, técnico de PRL y Marketing y Gestión de Equipos Comerciales. Actualmente trabaja liderando proyectos de consultoría estratégica y selección en Core Consulting, acompañando a las organizaciones y poniendo el foco en las personas. Una vez que ya he presentado a todos los ponentes, me voy a presentar yo. Tengo menos currículum que los ponentes, pero bueno, todo poco a poco. Yo soy licenciado en Derecho por la Universidad de Alicante. Inicié mi andadura laboral en una asesoría, llevando parte del departamento laboral. No era la idea inicialmente, pero bueno, al final el camino me llevó a llevar esa parte y posteriormente ya pasé al sector de las ETTs. He pasado por gran parte de los puestos, desde administración, selección de personal, ya luego pasé a comercial y ahora ya a dirección. Las ETTs es un sector muy complicado, pero bueno, creo que por vocación me gustan los sectores así tan estresantes e intensivos y bueno, pues creo que durante muchos años no voy a cambiar, estoy donde tengo que estar. Ya vamos a pasar a las preguntas, que van a ser... Las preguntas van a ser nominativas, va a ser una cada ponente. Lo que sí que me gustaría, en la medida de lo posible, es que pudiera haber un poco de debate. Si algún ponente tiene algo que comentar sobre la ponencia de otro compañero, me gustaría que lo dijera, porque así quedamos un poco de debate, de opiniones. La primera pregunta sería para Laura. Hola. Laura, el cambio en una organización no se promueve únicamente con fines de crecimiento o acompañamiento a cambios culturales o estratégicos. En ocasiones, las organizaciones se ven abocadas a procesos de transformación, reestructuración, motivados por situaciones de crisis que los obligan a prescindir de personal, situaciones como, por ejemplo, la de ahora. Cada vez son más las compañías que ofrecen a sus empleados
un programa de acompañamiento a esta difícil situación. Laura, tú que has liderado procesos de reubicación, tanto grupales como individuales, coméntanos, ¿cómo se enfrentan los profesionales a este proceso? ¿Cómo acompañas a estas personas en el proceso de transición de su carrera? Cuéntanos. Hola, buenas tardes a todos y muchas gracias por asistir. Bueno, Carlos, lo primero, como comentabas, ¿no? ¿Cómo se enfrentan estos profesionales? Pues estas personas inicialmente, mayoritariamente se presentan, vienen con miedos, ¿vale? Con incertidumbre debido a que se encuentran en un momento complicado y de cambio, ¿no? Pero también hay muchos que vienen con mucha ilusión, ¿no? Porque ven que se les abre una oportunidad primero para descubrir qué es lo que les gusta, qué es lo que les motiva, ¿no? Y a partir de encontrar este tipo de motivaciones, pues poder redirigir su carrera profesional. Sí que hay algo que me gustaría destacar, ¿no? Y sobre todo es algo que estamos viendo ahora en Core Consulting, es que anteriormente, en las crisis anteriores, los profesionales normalmente forman parte de procesos de outplacement o recolocación debido a que habían sufrido un ERE, había un reajuste en las compañías, pero ahora mayoritariamente nos llaman profesionales individuales que están trabajando o están en procesos de ERTE pidiéndonos asesoramiento debido a que sienten incertidumbre en las empresas en las que están ahora mismo trabajando, ya sea por falta de comunicación, ausencia de liderazgo o ausencia de gestión del talento, ¿no? Y esto nos hace pensar, ¿no?, la posible fuga de talentos que pueda haber dentro de las empresas si las personas, bueno, si las compañías no ponen el foco, ¿no?, en las personas. Y bueno, ¿cómo acompañamos en todo este proceso de outplacement, en este proceso de redirección profesional? Pues bueno, nosotros como consultora tenemos dos tipos de cliente, ¿no? Primero acompañamos a profesionales individuales o a equipos y también a las empresas, ¿no? Porque las empresas al final también, tienen que formar parte o tienen que incluirse dentro de este proceso, ¿no?, de acompañamiento a sus propios trabajadores. Hemos liderado muchos casos en Core Consulting y, bueno, de todos tengo muy buen recuerdo, ¿no? Pero siempre hay alguno que es un poco especial y este es el caso de un directivo, ¿no?, que decidió, después de una larga trayectoria profesional dentro de la misma compañía, unos 15 años, pues bueno, dar un giro, ¿no? ¿Y cómo llegó este profesional? Pues lo primero que hicimos, bueno, cuando nos planteó el problema, cuando nos dijo, bueno, quiero dar un giro en mi carrera, ¿no? Hablamos con él y le hicimos, que tomase conciencia, ¿no?, un poco de lo que significaba dar este cambio y también, que él se proyectase, ¿no?, se viese en otros entornos profesionales. Y después de esta toma de conciencia, ¿no?, que son unas conversaciones, explicarle cómo va a ser el proceso por el cual va a transitar, ¿no?, lo primero que hicimos fue un autoanálisis. Es muy importante, ¿no?, analizar que cada candidato, cada candidata, y en concreto este profesional, ¿no?, un directivo, hiciese un análisis de su propia carrera profesional, cuáles habían sido sus logros en cada uno de los puestos que había ostentado, cuáles eran sus competencias, cuáles eran sus motivaciones. Sobre todo había que trabajar las motivaciones, ¿no?, hacia dónde quería dirigirse a partir de ahora, porque ahí es donde teníamos que poner el objetivo y hacia dónde teníamos que trabajar. Es curioso, ¿no?, que estos profesionales, casi todos los que llegan, que tienen largas trayectorias dentro de una empresa, muchos 10, 15 años, han visto muchos currículums, pero no han hecho su propio currículum y esto sí que nos llama mucho la atención, ¿no? Entonces, la siguiente fase es trabajar su perfil, trabajar su marca personal, ¿no? Primero, ayudarle a hacer un currículum orientado al objetivo que quieren conseguir, el tipo de posición que quieren conseguir y el tipo de empresa, ¿no?, a la que se quieren dirigir. Entonces, hacemos un currículum adaptado, ¿vale? Le ayudé a hacer todo este currículum y trabajar su marca personal, porque muchos de estos profesionales ni siquiera tienen un perfil en LinkedIn o tienen un perfil muy bajo, quiero decir, nada actualizado, no hacen seguimiento en la red. Entonces, eso también es muy importante. Y una vez teníamos ya este currículum, pues nada, nos trazamos un plan de acción. Y este plan de acción va unido pues hacia la tercera fase, ¿no?, que sería hacia un nuevo empleo. ¿Cómo
cómo transitar hasta este nuevo empleo. Y ahí lo que trabajamos es todo el networking, todas las redes profesionales con las que puede contactar, qué tipo de empresas, ¿no? Son las interesantes donde les gustaría trabajar y bueno, que tendría que seguir este tipo de profesionales, qué tipo de comentarios o publicaciones, ¿no? Serían importantes que hiciese en la red. Y también, ¿no? Al ser una consultoría desde Corel, lo que hicimos es ponerle en contacto con nuestros propios clientes. También es muy importante, ¿no? Que ayudar, ¿no? A toda esta gente que quiere dar un giro y mediante nuestra propia red de networking, ¿no? Pues tratamos de hacer un matching pues de un perfil con alguna necesidad de algunos clientes. Y bueno, para finalizar, ¿no? En las fases de este acompañamiento a los candidatos y candidatas, pues es la entrevista personal. Todos ellos han hecho entrevistas a sus propios equipos de trabajo, pero curiosamente no se habían puesto en el otro lado de la mesa, ¿no? Y entonces, bueno, practicamos las entrevistas, trabajamos los puntos, bueno, más o menos a seguir, ¿no? Una entrevista por competencias normalmente. Y también, bueno, cómo responder, cómo posicionarse, cómo sentarse, cómo comportarse, todo esto. Y luego, pues, les ayudamos en lo que es toda la negociación del contrato, cómo comunicar un nuevo empleo, ¿no? He de decir que mayoritariamente todas las personas que han pasado por un proceso de outplacement, ¿vale? Con Core y en concreto conmigo, han encontrado trabajo en una media de 4 meses aproximadamente. Este directivo del que comencé hablando al principio tardó 3 meses en encontrar trabajo en una ciudad que no era la ciudad de donde era originario, sino que con todo el proyecto decidió cambiar de ciudad y bueno, buscar otras alternativas. Y como decía anteriormente, no solamente los profesionales individuales acompañamos en estos procesos, yo también a todos nuestros clientes y empresas, ¿no? Les recomiendo y les digo, ¿no? Que a la hora de hacer un reajuste, pues les recomendamos que ofrezcan, ¿no? A todas estas personas que están dentro de su plantilla y de las cuales se van a desvincular, que les den esta posibilidad de formar parte de estos proyectos de transición profesional, ¿no? Estos proyectos para las empresas tienen una duración aproximadamente de 6 meses, ¿no? Y bueno, además de ayudar, ¿no? A mejorar la empleabilidad de estos trabajadores que ya no formarán parte de sus plantillas, ¿no? Pues la UPLESME les aportará una serie de beneficios corporativos, ya sea a nivel de responsabilidad social corporativa, mejorar su marca de empresa para atraer talento y sobre todo, pues bueno, ayudan en lo que sería reducir la conflictividad social. Y ya para terminar, que no quiero robar más tiempo al resto de mis compañeros, bueno, para mí es fundamental, ¿no? Yo destacaría que cuando alguien forma parte de o está en un momento de transición, si alguno de los que estáis escuchando estáis en un momento de transición profesional, es fundamental la actitud, ¿no? a la que os enfrentéis a este proyecto y que contando con servicios como el outplacement y con profesionales que te acompañan a transitar este cambio, la verdad es que el cambio es mucho más sencillo y a la vez el objetivo se consigue, el éxito, ¿no? De conseguir un nuevo proyecto está casi garantizado. Y nada, muchas gracias por escucharme y cualquier pregunta que me hagáis, pues nada, al final. Muchas gracias a ti, Laura. Gracias. Pues me gustaría que alguno de los ponentes, del resto de ponentes, si tiene algo que comentar, algo que añadir, alguna experiencia, nos pueda comentar. Sí, mira, yo quiero hacer una pregunta a Laura, porque Sí. además está muy relacionado también con lo que voy a comentar yo luego, ¿no? De las claves del éxito. Sí. Has hablado, Laura, de ese directivo, ¿no? Que tenía, Sí. bueno, pues había que mejorar una serie de habilidades, ¿no? LinkedIn, redes sociales, etcétera. Y yo siempre digo que desde mi punto de vista hay como tres áreas claves, ¿no? Para conseguir el éxito, ¿no? Para conseguir ese cambio, por ejemplo, que estamos hablando, ¿no? Uno es tener claro el foco, ¿no? El objetivo, el propósito. Fundamental. 2 sería tener las habilidades, esa formación necesaria, ¿de acuerdo? Para el cambio. Sí. Y el tercero sería la motivación, ¿no? Esa voluntad. Desde tu punto de vista, con toda la experiencia, con todos estos años que has trabajado en cambios, desde tu punto de vista, ¿cuál crees que es la clave? De esas 3 son todas importantes, pero para ti, ¿cuál sería la clave?
Pues, bueno, la actitud, esto es fundamental y la ilusión, ¿no? O sea, además de creerse, ¿no? Pero has dicho la motivación, para mí es la motivación, lo que le mueve a las personas. Pero sí que les digo, sobre todo, es el no perder, o sea, tener un objetivo claro y luchar por él. O sea, para mí, todas estas personas que se enfrentan a, que pasan por un proceso de outplacement, tienen que tener el objetivo, ¿vale? Y además ver esto como un trabajo, o sea, es el trabajo de buscar trabajo. No sé si he respondido a la pregunta porque es que esto es fundamental porque mucha gente piensa que es envío un currículum y ya está, y así no se consigue el objetivo. Sí que este directivo de decirlo que él a cada empresa a la que quería aplicar enviaba un currículum, una carta personalizada, o sea, es que hacía el trabajo que se tiene que hacer en la búsqueda de empleo, o sea, hay que tomárselo en serio. También he visto casos en donde si tú piensas que es me meto en LinkedIn, me meto en InfoJobs, en la página que quieras, envío mi currículum y ya está, así no se va a conseguir. O sea, el proceso no tiene el éxito, no llega al éxito. Genial, muchas gracias, Laura. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias, Javier, por tu aportación. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta está bastante relacionada con la intervención de Laura y esta va a ser para Eva. Eva, como ha comentado Laura, la actitud es siempre el factor principal en todo proceso de cambio, justamente como estamos comentando ahora con la intervención de Javier, o de reinvención, y también para desarrollar el talento. El coaching y el mentoring son dos herramientas clave para asegurar el éxito en estos procesos. Eva, como coach, imagino que habrás sido testigo del cambio de rumbo de algunas personas que has acompañado, lo que te permitirá decir que el cambio no es fácil, pero tampoco es imposible. Coméntanos cuáles son los primeros pasos para ese cambio, qué factores hay que tener en cuenta y cómo les acompañas en este contexto. Nos interesa saber el antes, el durante, que imagino que será complejo, y el después, el resultado final. Muy bien, Carlos. Sí que he acompañado a algunos. El cambio es posible, sí. Mirad, yo os voy a hacer un marco introductorio muy breve. El coaching es un proceso de acompañamiento en el que siempre se marca un objetivo futuro, una meta, siempre va a futuro y que culmina con un plan de acción de mejora personal. Esto es básico, ¿no? Entonces, para ilustrarlo de una forma más práctica y más amena, voy a compartir con vosotros 3 casos de éxito y ahí os iré comentando algunas técnicas. El primer caso es el caso de un director que pertenecía al comité de dirección de una compañía y que por motivos de reestructuración organizativa cambiaron los rapports jerárquicos en el departamento y pasó de depender directamente del consejero delegado a pasar a depender de otro miembro del comité de dirección que hasta ahora era su compañera. Mismo salario, misma misión, mismas responsabilidades, mismo equipo, pero un escalón N-2 en el organigrama. Este director lo vivió como un cambio impuesto, con mucha resistencia, con mucha rabia, creía que no se lo merecía. Entonces, ¿qué trabajamos en ese proceso de coaching? Trabajamos fundamentalmente las creencias, ¿no? Había una frase que se repetía en él durante las distintas sesiones que era: a un profesional excelente no le puede pasar esto. Entonces, ahí cuando alguien te dice algo tan contundentemente detectas una creencia y en este caso limitadora. Entonces, explorando ese tema, ¿qué es para ti ser un profesional excelente? ¿Qué es para ti la excelencia? ¿Cómo lo diferencias de la exigencia? Ahí había temas de estatus, de miedo al que dirán. Y entonces, claro, él tenía que tomar una decisión y barajaba 2 alternativas, la de dejar la empresa por orgullo, claramente, o la de seguir, pero por supuesto sin el mismo compromiso que había tenido hasta ahora, ¿no? Él no se planteaba una tercera alternativa que seguro que todos tenéis en mente ahora y que yo como coach no podía decirle, porque precisamente el proceso de coaching es conseguir que el cliente vea esa posible nueva alternativa, que la construya él, que yo le diga, mira, lo que tienes que hacer es esto, no sirve absolutamente de nada. Trabajando esta creencia de todos los profesionales excelentes no les puede pasar esto, se produjo lo que después de varias sesiones, lo que en coaching llamamos un cambio de observador. De repente derrumbó esa creencia, tuvo como un insight
y se dio cuenta de que aquello no era un ataque personal ni que tenía que ver con su profesionalidad, sino que era un cambio estructural y organizativo. Aceptó ese cambio, porque ahí también en coaching hablamos de resignación y aceptación. Resignarse y quedarse con la rabia no es lo mismo que aceptar, integrar y plantearte un cambio, ¿no? Entonces consiguió este cambio y se dio cuenta que no perdía nada y que además era un desafío y un reto el poder aprender con una nueva líder. O sea que culminó bien el proceso. El otro caso, voy rápida, es el de una adquisición de compañía. Una directora, su compañía fue comprada por otra compañía y ella pasaba a la nueva compañía. Aparentemente no pasa nada, pero sí pasaba, porque era una cultura muy distinta, con valores muy distintos, con reducción de presupuesto, con reducción de equipo, con una posible reestructuración futura. Y aquí estamos en lo mismo, resistencia ante este cambio impuesto, aunque aquí la actitud no era tanto de rabia, sino de tristeza y bloqueo. El tema era que era una directora que lo había dado todo durante muchos años por esa empresa, con altos niveles de estrés, y ahora veía esto como un castigo y estaba bloqueada. ¿Qué utilizamos aquí? Trabajamos el método, el cambio intencional de Boyatsis. Planteamos no tanto un objetivo futuro, sino una visión de futuro ideal. Es decir, párate a pensar realmente tú qué quieres a todos los niveles, con quién quieres estar, en qué quieres trabajar, cómo quieres ser, cómo quieres sentirte. Y después de tener clara esta visión, pasamos a analizar su yo presente actual. ¿Qué recursos tienes y qué te falta para conseguir esa visión ideal que deseas? Y después un plan de acción, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a potenciar mis recursos para conseguir esa visión ideal? El tema terminó que se fue de la compañía, paró, reflexionó, que no lo había hecho nunca, se fue de la compañía e inició la búsqueda de un nuevo proyecto profesional y por lo que sé hace poco lo ha encontrado en un proyecto que cuadra con sus valores y con su visión ideal. El tercer y último caso es en FIDEM. Yo estuve colaborando como vicepresidenta en la Fundación Internacional de la Dona de la Mujer Emprendedora y ahí con las mujeres emprendedoras trabajábamos en el programa de coaching los miedos. Cuando emprendes un negocio, miedo a fracasar, miedo a la inversión económica, miedo a que no sirvas, a que no sepas vender los productos. Entonces, ese miedo, ¿cómo lo trabajamos? Con otro concepto de coaching que es el saboteador interno. Todos tenemos ahí una vocecilla, ¿no?, que nos dice no podrás, te vas a caer, esto no lo vas a conseguir, que nos impide salir de la zona de confort. Entonces, con ese saboteador interno, lo que hacemos es sacarlo afuera. Les digo que le den una forma, un personaje. En este caso, esta mujer en concreto le dio la forma de un diablillo rojo con cuernos, ¿no? Sacarlo hacia afuera como mínimo te hace tomar conciencia de que es algo externo a ti, que puedes controlar, y a partir de ahí trabajamos el círculo de preocupación-influencia, ese gran círculo de preocupación que nos ocupa la mente a todos, nos preocupa y con lo que no podemos hacer nada. Y en cambio sí que hay un círculo más pequeño de influencia donde podemos atacar, si te da miedo vender productos, realiza una formación en comercial, ¿no? Entonces aumentamos su círculo de influencia y redujimos su círculo de preocupación. Estos son los 3 casos que quería compartir. Os he hablado solo de coaching individual, existe también el coaching de equipos para todo un departamento, para el comité de dirección, para enfrentarse al cambio. Y nada más deciros que trabajar como coach es emocionalmente una satisfacción enorme cuando ves que tu cliente consigue el cambio. Y que podemos, porque todos tenemos recursos a potenciar. Muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta. Muchas gracias, Eva. Es súper interesante lo que comentas. Yo en mi caso, que tampoco llevo muchos años, me veo cambiando de sector y me vería completamente perdido. O sea, completamente. Es que es súper interesante lo que has comentado. Luego te lo cuenta Meritxell cómo se hace. Me veo fuera del sector de las ETTs y la verdad es que me encontraría perdido. O sea, necesitaría pues todo lo que has comentado. Segurísimo. Cuando quieras. De momento creo que voy a seguir en el sector por lo menos unos años más seguro. Si algún momento me planteo el cambio, lo hablaremos.
Me gustaría, si alguno de los ponentes tiene alguna cosa que añadir o comentar, ahora es el momento. Eva, sí, comentabas, ¿no? Has comentado 3 casos, en general los 3, ¿no? Por cambios externos, unos elegidos y otros pues poco forzados, ¿no? Pero estos procesos de coach entiendo que también pueden ayudar en otras situaciones, ¿no? Que no vienen dadas por un motivo de cambio, ¿no? Sino que son procesos... Claro, sí, por supuesto. Aquí como estamos hablando de cambio y reinvención, pero para gestión del talento, ¿no? Para focalizar a un líder que empieza en su misión, para conseguir objetivos, no solo para cambio, es decir, para mejorar cualquier aspecto de tu vida personal o profesional y para alcanzar tus retos, ¿no? Sí, totalmente. Muchas gracias. Sí. Gracias, Eva. Gracias, Meritxell. Vamos a pasar a la tercera pregunta, que además es para Meritxell. Meritxell es el caso de cambio en primera persona. Ella estaba en un departamento importante de una empresa y cambió a otro departamento igualmente importante, pero que no tenía nada que ver con el anterior. Entonces, a ver qué nos cuenta Meritxell. Meritxell, no son las organizaciones las únicas que promueven el cambio. Muchas veces los profesionales son los que sienten la necesidad de dar un giro en su carrera profesional. Y tú eres un ejemplo de ello. Coméntanos en qué momento de tu carrera profesional sentiste que era necesario una promoción horizontal y qué te animó a ello. ¿Qué te ha aportado profesionalmente cambiar de departamento? Me gustaría saber el motivo y lo que te ha aportado realizar este cambio. Es súper interesante lo que nos tienes que contar. Gracias, Carlos, y gracias a todos por estar ahí escuchándonos. Pues sí, mi historia os la cuento en primera persona y cómo surge, cómo nace, ¿no? Yo llevaba más de 20 años en el mundo de las finanzas, en diferentes empresas, diferentes cargos y diferentes roles. Y quizá inconscientemente y había algo allí, alguna cierta inquietud. Y recuerdo, pues ya hace un par de años, a principio del 2018, pues en una conversación con la directora de personas y el consejero delegado, en la que bueno, estas conversaciones las hacíamos habitualmente y hablábamos del futuro, ¿no? Y en ese momento pues les dije, oye, pues no lo sé, no sé qué quiero hacer, no sé si quiero seguir haciendo lo mismo, si lo quiero seguir haciendo aquí o en otro sitio, ¿no? Y la verdad es que verbalizar eso, cuando hablaba tanto Laura como Eva, ¿no? de los miedos, digo, guau, digo, si siempre he sabido a lo que quería dedicarme, ¿no? Y ahora, ¿cómo? ¿Qué hago, no? Esto, o sea, fue como un clic de decir, uff, tengo un problema o tengo que hacer algo, no puede ser que no sepa lo que quiero hacer, ¿no? Y disfrutaba con lo que hacía, que esto es una realidad, ¿no? En ese momento creo que coinciden varias cosas, ¿no? Una es el entorno y la otra es el momento profesional y personal en el que te encuentras y que a lo largo de la vida, pues la vida da vueltas, las personas cambiamos, las inquietudes cambian, los valores quizá no tanto, ¿no? ¿Y en qué momento me encontraba? Pues junto con esta reflexión estaba haciendo el MBA que comentaba, que me dio la posibilidad de ver pues, distintas áreas de la organización, diferentes puntos de vista de ver las cosas y las organizaciones. Y allí, pues todo lo que tenía que ver con recursos humanos, con el talento, el desarrollo de las personas, los cambios de la gestión del cambio, pues me llamaban especialmente la atención, ¿no? Y además, tuve la oportunidad de hacer todo un proceso de coach en el que trabajé pues, esta parte que comentaba Eva, ¿no? El yo ideal, no por un cambio forzado, sino por conocerme. Al final, los líderes tenemos que empezar por autoliderarnos, conocernos bien, y aquí empezó pues, un trabajo de reflexión, ¿no? Y de ver qué es lo que me gustaba y para luego definir. No sabía lo que quería, pero sé que quería un cambio, ¿no? Y qué se perfilaba allí en el futuro, ¿no? Pues contribuir al crecimiento, a maximizar el talento de cada uno de nosotros, mejorar las organizaciones, hacerlas más humanas, trabajar con personas, en el desarrollo de las personas. Todo esto estaba presente, ¿no? En todos los trabajos, en todo este trabajo de conocimiento personal, pues aparecía allí como algo ideal y de futuro, ¿no?
Además, también recuerdo que ahora cuando reflexiono y piensas en el pasado, ¿no? Que en el 2015-16 tuve la oportunidad de estar en Italia haciendo la integración de la compra de una filial, ¿no? Para situarlos antes os cuento, ¿no? Esto del entorno que os comentaba, que es muy importante, ¿no? Uriac, que es donde trabajo ahora en el mundo de las personas, es una empresa familiar con más de 180 años de historia. Es el laboratorio farmacéutico más antiguo de España y el segundo a nivel europeo. Y la familia, a finales del 2012, decidió profesionalizar la dirección. En ese momento se incorporó un consejero delegado externo, Joan Sagarra, y hubo una gran transformación, ¿no? Y en los últimos años venimos creciendo a doble dígito. En los últimos años, en los últimos 7 años, hemos pasado de 300 colaboradores a 1000 colaboradores. Y cuando nos preguntan, ¿y cómo lo habéis hecho esto? ¿No? Pues la fórmula del éxito que siempre contamos, el hard más el soft al cuadrado, ¿no? El hard, pues hemos transformado las plantas, hemos cambiado pues todas las herramientas de IT, hemos hecho muchos cambios hard, pero el soft es súper importante, ¿no? Las personas, el desarrollo de las personas. Una cultura basada en los valores de la unidad, la resonancia, la intensidad, la ambición, la confianza y la historia, que los llevamos en nuestro ADN. Un modelo de liderazgo propio y el desarrollar las personas para que puedan llegar a cumplir sus sueños, ya tengan a ver con la empresa o sin ella, ¿no? Y volviendo a la compra de esta Italia, la posibilidad de ir pues, estos 6 meses fuera a hacer la integración del área de finanzas, al final me di cuenta que integrar la ingeniería de finanzas era lo más sencillo y que, bueno, no dejaban de ser finanzas, ¿no? Que al final éramos embajadores de esa cultura, que llevábamos pues, estos valores a un equipo, ¿no? Y yo creo que todas estas ingredientes que os he ido contando, pues llega un momento en que explotan, ¿no? Y hago, ostras, pues necesito el cambio y es el cambio, ¿no? Y ¿cuándo se visualiza esto? Pues estábamos en abril del 2019, o sea, desde el momento en que digo no sé qué quiero hacer, había pasado 1 año y pico, estábamos en una reunión con los equipos de los equipos directivos y el head de personas en ese momento nos comentó que se iba a Italia, a la filial, y justo coincidía con las vacaciones de Semana Santa y allí pues estuve dando muchas vueltas y dije, esto es una gran oportunidad para mí, o sea, reflexionando con todo lo que veo que quiero hacer, es que es mi oportunidad y quiero apostar por ello y quiero que Uriac apueste por mí. Y pues a la vuelta de esas vacaciones, lo primero que fue hablar con mi jefe, que se quedó así como que quieres dejar las finanzas y te quieres ir a recursos humanos. Sí, es lo que quiero, ¿no? Y cuando hablamos de los sueños y tal, pues o sea, lo veo clarísimo que es lo que quiero. Bueno, pues fue todo un proceso, ¿no? Como una candidatura más allí y al final, pues esta apuesta que yo hacía, pues también la hicieron, ¿no? ¿Qué me ha aportado? Pues ilusión nuevamente, poderme dedicar a mi pasión, ¿no? Que al final soy experta en finanzas, pero me apasionan las personas y bueno, fue una transición. Yo creo que gracias al equipo que dejé y al equipo que me recibió, ¿no? Al final era pues, transmitirles la confianza, ganarme su confianza. Al final ellos sabían mucho más que yo y hice formación técnica, pero porque no era mi expertise. Pero de esto ya ha pasado 1 año, ¿no? Y ha pasado 1 año y lo que comentaba Laura, ¿no? La actitud es súper importante. Creo que estamos afrontando nuevos retos. Hemos vivido 1 año rarísimo y yo he hecho, bueno, ha sido una inmersión, un megamáster en el mundo de los recursos humanos en este año, pero bueno, con mucha ilusión de afrontar nuevos retos y trabajar el día a día para y por las personas. Se puede decir que al final estás en recursos humanos por vocación. Totalmente. Al final, con el tiempo te has dado cuenta y por vocación, porque al final es un sector muy, muy complicado. Las finanzas son difíciles, pero las personas todavía más. Pues bueno, muchas gracias, Meritxell. Me gustaría, si alguno de los ponentes tiene algo que añadir. Eva.
Genial. Sí. Yo conozco mucho a Auriac y qué importante es tener una cultura empresarial que pone foco en las personas, ¿no? Es básico. Y en buscar esa adecuación persona-puesto. O sea, tú ahora te sientes que estás en el puesto que tenías que estar, que ha cambiado en ti ¿no? Sí, totalmente. Y yo quizá también me lo dicen de fuera, ¿no? Dice, ostras, que vuelves a sonreír, ¿no? Vale. Dices, pues sí, ¿no? Porque todos evolucionamos y al final el encontrar ese encaje, ¿no? En el lugar, en el rol, tu encaje tú como persona en el rol en el que estés desarrollando y en la empresa en la que estés, ¿no? O en el proyecto en el que estés. Y entonces es cuando la persona saca todo su potencial, ¿no? Y puede contribuir mucho más a la empresa. A mí me parece básico, ¿no? La adecuación persona-puesto. Totalmente. Enhorabuena por tu cambio. Muchas gracias. Muchas gracias, Meritxell. Gracias, Eva, por tu aportación. La última pregunta sería para Javier, el último de nuestros ponentes. Hola, Javier. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues me alegro mucho de que estés aquí. Un placer. Pues, Javier, en tu experiencia profesional gestionando equipos de hasta 250 personas, te has enfrentado a diferentes situaciones de cambio cultural y estratégico de la compañía. Estas situaciones inevitablemente afectan a las personas y a su posición en la organización. Me gustaría que nos comentases alguna situación que hayas tenido que liderar. ¿Alguna vez me has contado alguna situación? Es súper interesante. Además, sé que es muy extensible, muy extensible, porque puede dar mucho juego para que estemos aquí durante varias horas. Sí. Bueno, intento de manera resumida contarnos los principales detalles, pero vamos, sé que a los asistentes les va a gustar mucho tu ponencia y tu aportación. Muchísimas gracias, Carlos. Intentaré ser breve y conciso e intentar ir a lo importante. Gracias. Pues nada, muchísimas gracias, Carlos. Bueno, es un placer estar aquí con todos vosotros y compartir experiencias. O sea que muchísimas gracias por todo. Bueno, os voy a contar, mira, os voy a poner el ejemplo de dos empresas. Imaginaros dos empresas que pertenecen a la misma marca, ¿de acuerdo? Y que están muy cerquita. De hecho, estaban a 12 minutos de distancia. Y que además estas dos empresas pensaban en lo siguiente. La situación económica o los resultados financieros no son los adecuados. De hecho, una de las empresas tenía resultados negativos y los resultados de la otra empresa eran, por así decirlo, bastante planos. Pero además nos enfrentamos a un cambio cultural muy importante. Primero, hay un cambio cultural porque al estar tan cerca ambas empresas, más que pertenecer a la misma empresa, se veían como competencia. ¿Por qué? Porque compartían los mismos clientes, compartían muchísimos recursos. Imaginaros una situación en la cual luchan por los propios clientes. Es decir, realmente en lugar de verse como un equipo, se ven como auténticos competidores. Una situación en la cual tenemos dos centros que se ven como competencia y que si fuéramos capaces de unirnos y crear una sinergia y crear una metrópolis, realmente sería un equipo mucho más potente. Y además, fijaros que también nos encontramos en una situación en la cual necesitamos cambiar la mentalidad, necesitamos pasar de una mentalidad de auxiliar, de reponedor, a una mentalidad mucho más comercial, porque así lo requiere, porque vivimos en una sociedad donde evidentemente la atención al cliente y ser mucho más servicial es mucho más importante que el trabajo única y exclusivamente operativo. Vale, pues os voy a contar cómo todo esto fuimos capaces de darle la vuelta en un año y conseguir unos resultados cuantitativos y cualitativos excelentes. Mirad, a nivel cuantitativo, unos pocos datos para que os hagáis una idea. Mirad, en ventas conseguimos entre la metrópolis crecer un 5,5%. A nivel de EBITDA, a nivel de beneficio, conseguimos crecer un 75% sobre el año anterior. A nivel del canal de delivery, el nuevo canal que pusimos en marcha de servicio a domicilio, conseguimos crecer un 32%, más de 1 millón de euros de facturación en un solo año. Y a nivel de beneficio de ese mismo canal conseguimos incrementar un 102%. Pero esto es a nivel cuantitativo. Y a nivel cualitativo, pues fijaros, a nivel cualitativo conseguimos en primer lugar incrementar el poder de la marca en el área en el que estábamos trabajando. Es decir, pasar de, como os decía, de una empresa que era competidora entre ellas a una empresa muchísimo más potente, donde la marca de los clientes y las empresas de alrededor nos veían como alguien mucho más fuerte. Y además de eso, conseguimos también crear un equipo muchísimo más comercial, un equipo consolidado, un equipo con una clara visión comercial. Bueno, ¿cómo conseguimos esto? Pues fijaros, a mí me gustaría hablaros de 4 palancas o 4 áreas que para mí son claves y además que mis compañeras han estado nombrando a lo largo de toda su exposición, ¿no? Mirad, en primer lugar, el liderazgo. Evidentemente, el cambio siempre empieza por el líder. O sea, tener muy claro y muy bien definido, como bien comentaba Laura, el propósito, el objetivo, la motivación, o sea, es clave. Es decir, si el líder no está comprometido y no está
como yo suelo decir, con el tanque de energía hasta arriba, es muy difícil que tu equipo cambie. O sea, tú eres el precursor y el promotor del cambio. Por lo tanto, el líder tiene que ser el ejemplo a seguir. En segundo lugar, para mí es importante el propósito. Pero cuando hablamos de propósito, ¿sabéis lo que me encuentro? Que la mayoría de líderes, la mayoría de directivos, siempre aluden a un lenguaje racional, a un lenguaje lógico. Y para mover a los equipos es necesario aludir muchas veces a un lenguaje mucho más emocional. Conocer cuáles son los miedos, las creencias, las actitudes, es decir, todo eso que sumerge debajo de las personas y que todos tenemos dentro. Porque cambiar es difícil y tenemos que entender por qué a las personas les cuesta cambiar. No nos podemos quedar en la superficie, ¿no? No nos podemos quedar con un mensaje lógico, racional, analítico, que es lo que hacemos la mayoría de los directivos. Por lo tanto, para esto, la segunda clave muy importante es saber comunicar. Y os voy a dar algunos ejemplos de cómo podemos comunicar. Tercer punto clave, eliminar las barreras y los miedos. Creo que Eva, bueno, ha hablado muy claramente, ¿no?, de las creencias limitantes, de ese saboteador. Y es que absolutamente todos tenemos, bueno, pues esas barreras y esos miedos cuando tenemos que afrontar un cambio, ¿no? Pero fijaros, también es muy importante que cuando afrontamos ese cambio y cuando conseguimos dar los primeros pasos, establecer lo que yo digo, refuerzos y beneficios. ¿Por qué? Porque los refuerzos y los beneficios lo que nos ayuda es a continuar, a seguir dando pasos en esa dirección. Se oye algo de fondo, se oye por ahí alguien hablando. Vale, el cuarto punto para mí clave es las herramientas del directivo. Y las herramientas del directivo yo he tenido la suerte de pasar y de formarme pues, en coaching, mentoring y la formación. Para mí, la formación, el mentoring y el coaching son como las tres herramientas claves de que cualquier directivo debería dominar. Mira, yo siempre digo que un líder, como os he dicho, es el propulsor del cambio, el que genera el cambio, tiene tres características. Para mí el auténtico líder es aquel que es el líder coach, que lo que hace es que desarrolla, potencia, saca el potencial de su equipo. El líder mentor, que es aquel que transmite su experiencia, sus conocimientos al resto de su equipo. Y el líder sponsor, que el líder sponsor es aquel que es capaz de promocionar, de potenciar a su equipo, de trasladarlo al resto, ¿no? Para mí esta es clave. Entrando por áreas, fijaros, en la parte del líder, como os decía, ¿no?, el líder y el liderazgo. Bueno, para mí es clave cuando uno quiere gestionar un cambio en un equipo, como os decía, ser el precursor del cambio. Y el precursor del cambio no se consigue estando en la oficina y diciendo a la gente lo que tiene que hacer. La clave está en ser el ejemplo. Y esto para mí fue la clave. Fijaros, yo lo que hice para conseguir ese cambio fue, en primer lugar, dejar el trabajo administrativo. Pasamos demasiadas horas enfrente del ordenador con presentaciones, analizando datos estadísticos. Deja eso, sal de la oficina y júntate con tu equipo, mézclate en tu equipo, conócelos, conoce cuáles son sus miedos, cuáles son sus valores, cuáles son sus necesidades, habla con ellos. Otro cambio, fijaros, muy importante, si para ti la parte comercial es clave, júntate con tu equipo comercial. Mira, yo sé lo que hacía, cambié mi jornada, cambié mi horario y lo que hacía era 3 días a la semana salía con mi equipo comercial en su coche y en ese momento es un momento fantástico para tener una gran comunicación, para conocer a tu equipo, para conocer dónde están los problemas, dónde están las barreras, qué puedes hacer para mejorar. En esa conversación que teníamos con mi equipo en el coche, con mi comercial, pues hablamos de muchísimas cosas. Tercer lugar, por ejemplo, aspectos que también son muy importantes, ¿no? Como os decía, hicimos un cambio de turno, tuvimos que poner un turno nocturno para preparar pedidos, etcétera, etcétera. Bueno, pues también tuvimos que cambiar el horario. O sea, mi horario sí, tenía un horario muy bueno de 8 de la mañana a 4 o 5 de la tarde o 7 de la tarde, pero tengo que amoldar mi horario en función de mi personal. Por lo tanto, si mi equipo trabaja por la noche, pues probablemente tenga que venir alguna noche a estar con mi equipo o mi mano derecha. Es decir, tenemos que ser conscientes de que cuando hay un cambio, el cambio no solamente afecta a tu equipo, te afecta a ti también, porque tú eres la pieza clave. Vale, en segundo lugar, os hablaba del tema del propósito y de la comunicación. Y os hablaba de ese para qué, ¿no? Para mí la clave en la comunicación es la transparencia. Creo que es fundamental. Cuando hay un cambio, surgen muchísimos miedos, incertidumbres de qué es lo que va a ocurrir, qué es lo que va a pasar, ¿no?, con estos cambios que nos van a ocurrir en nuestra empresa. Entonces, para mí es clave, y es así como lo hice desde el primer día, total transparencia y credibilidad en tus mensajes. Es decir, si van a haber cambios de puestos, si van a haber promociones, si van a haber turnos nuevos, nuevos horarios, si va a haber incluso algún despido, es importante ser tajante, transparente y ser muy abierto.
Para esto, bueno, pues para esto practicamos una política que es de puertas abiertas. Es decir, mi oficina estaba continuamente con la puerta abierta para que absolutamente cualquier persona que tuviera una duda me encontrara accesible. Fijaros si es importante la comunicación. Y yo os decía que quería pasar de un equipo operativo a un equipo comercial, que lo que hice fue cambiar totalmente la disposición de las oficinas. Esto, por ejemplo, en coaching y en algunas se habla muchísimo, ¿no? De que al final la geografía influye en las relaciones. Lo que hicimos fue derribar una pared y juntar al equipo comercial con el equipo operativo. ¿Qué es lo que conseguimos? Que todos habláramos de cliente, que todos habláramos de ventas, que en nuestra conversación lo que decía el equipo comercial lo escuchara el equipo operativo y que el equipo operativo hablara y cuando tenía un problema el equipo comercial estuviera conectado. ¿Cuántas veces tenemos muros que separan entre los diferentes departamentos? Mirad, ¿cómo podemos mejorar la información? La comunicación. Pues mirad, una de las cosas que yo hacía de forma diaria era hacer un briefing diario. A primera hora, antes de abrir los centros, a las 8 menos cuarto, reuníamos a toda la plantilla y el mensaje tiene que seguir directamente del líder. No podemos delegarlo, es un mensaje fundamental. Yo me reunía en cada uno de los centros y a primera hora decía cómo íbamos en los objetivos, cuáles eran nuestros objetivos para ese día. Hablaba sobre todo de reconocimiento de las cosas que estábamos consiguiendo, porque es muy importante ese briefing diario en el cual además tú miras a la gente a la cara, miras los ojos y descubres si realmente la gente hay compromisos, si la gente tiene miedos, tiene dudas, y ese es un momento fantástico para aclararlas. Por supuesto, creamos grupos de WhatsApp, grupos de correos a nivel de toda la metrópolis y además compartíamos muchísima información. Yo quise cambiar de que habláramos de centros para empezar a hablar de metrópolis, para empezar a hablar de conjunto. Solamente cuando tenemos una información conjunta, en esto nos ayudó muchísimo el departamento financiero, podemos empezar a navegar todos juntos como un equipo. Antes os decía de que evidentemente en ese proceso de cambio hubieron muchos cambios de posiciones, promociones, contrataciones y alguien me puede preguntar, ¿y despidos? Pues os tengo que decir que solamente hubo un despido. Y solamente hubo uno porque una persona no quiso cambiar su actitud. Antes hablamos de la actitud, ¿no? Y la actitud es clave, ¿no? La actitud en un cambio es fundamental. Por supuesto, en este desarrollo y en este éxito intervinieron muchos más factores, ¿no? Como por ejemplo a nivel comercial, reparto de áreas geográficas, metodología Lean, contratar una empresa de servicio, de transporte especialista, pero no os voy a hablar de esto, porque yo quiero hablaros de personas, ¿no? El tercer punto, fijaros, eliminar barreras y miedos. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues mirad, una de las cosas que os estaba comentando es el tema de despachos, puertas abiertas, el tema de ese briefing que os decía a diario. Otra cosa que yo introduje en mi operativa diaria era que yo todos los sábados me reunía con 3 personas de mi equipo, auxiliares, coordinadores, y teníamos un desayuno en mi oficina en el cual hablamos sobre cualquier cosa. La pregunta era muy clara. ¿De qué queréis que hablemos? Hablamos de fútbol, hablamos de la compañía, hablamos de cualquier problema que tengáis, era el momento. Y sabéis, mientras estábamos hablando nos tomamos un chocolate, como mi amigo Carlos, un café con leche, ¿de acuerdo? Es decir, estamos conversando en un ambiente totalmente relajado. Mirad, ¿cómo podéis mejorar la comunicación? ¿Cómo podéis eliminar barreras? Mirad, en las grandes empresas hay un problema muy grande y son las estructuras piramidales. El mensaje es el siguiente, el equipo directivo dice hay que cambiar, el equipo directivo se lo dice, el staff se lo dice a los mandos intermedios, los mandos intermedios bajan el mensaje a los auxiliares, al equipo operativo. Pues yo lo que hice que es, no, yo necesito que el mensaje evolucione y que se mueva por toda la pirámide. Entonces lo que hacía era, en nuestras reuniones mensuales, invitaba a 2 o 3 personas que estaban en la base de la pirámide y los introducía en nuestras reuniones de dirección. ¿Por qué? Porque quería que escucharan de mi boca qué es lo que estábamos haciendo mes a mes y que vieran los resultados que estábamos consiguiendo. Esto que nos permitía que cuando esas personas salían de la reunión, ¿sabéis lo que ocurría? Que el mensaje se difundía. ¿De acuerdo? Toda la gente le preguntaba, ¿qué ha contado? ¿Qué han contado? ¿Qué han dicho? Esto es clave. Fijaros, para eliminar barreras, otra cosa que hicimos y además muy bonita, y no solamente trabajamos con la responsabilidad social corporativa, trabajamos con asociaciones como la Fundación Secretariado Gitano, con asociaciones Síndrome de Down. Es decir, incluimos gente en nuestra plantilla, gente que no lo tiene habitualmente fácil para encontrar un puesto de trabajo, para demostrar lo que vale. Y gracias a ello lo que conseguimos era incrementar el clima laboral, una barbaridad, y demostrar que si esta gente puede, nosotros también podemos cambiar. Os he hablado de barreras, pero os voy a hablar de refuerzos, porque yo siempre digo
que hay que apreciar. Hay que dar 3 reconocimientos por cada vez que corregimos algo. Y esto para mí es una de las claves del éxito. Entonces, una de las cosas que hicimos, por supuesto, fue tener bonus metropolitanos, es decir, bonus conjuntos, ya no solamente individuales, porque esto ayuda muchísimo. Y sobre todo celebrarlo. ¿Y cómo lo celebramos? Pues fijaros, mirad, cada trimestre teníamos una actividad. Hacíamos una barbacoa, nos íbamos juntos al campo, visitábamos una bodega, todos los 2 equipos, las 250 personas nos íbamos a hacer una actividad conjuntamente. Y además, os tengo que decir que invitábamos también a sus familias. ¿Por qué? Porque lo que queríamos era generar un equipo consolidado, un equipo unido. Vale, me voy al último punto ya para acabar, ¿vale? Sí, ya, nos vamos de tiempo, Javier. Vale, y os hablo un minuto. Os hablo de formación, de mentoring, del coaching, ¿vale? Y os insisto, formación, pues mirar, mandar a la gente a los mejores, a aquellos centros donde teníamos los mejores jefes de sección para que aprendieran. Intercambio entre los jefes de sección para que encontraran las diferencias entre un punto y otro. Y un tema fundamental, durante un mes estuve conociendo a todas las personas en entrevistas individuales. Y en esas entrevistas conocí qué les preocupaba, cuáles eran sus motivaciones, qué aspiraciones, qué sueños tenían, y todo esto me sirvió para poner a cada persona en su puesto. Y a través de esto conseguimos dar una vuelta de 360 grados y conseguir los resultados que os comentaba al principio. Y ya no me extiendo más, Carlos. Bueno, Javier, muchísimas gracias. Además, curiosamente, cuando te conocí fue justamente cuando estabas en lo que acabas de comentar. Así que es curioso, yo viví esa época en la que eras gerente de 2 centros. De hecho, a veces cuando te llamaba estabas en uno o estabas en otro, estabas ahí siempre liado. También la época de la oficina, lo que comentabas, de todos juntos, eso también lo vi cuando quedé contigo. Así que bueno, ha estado genial lo que has comentado. Me gustaría, si alguno de los ponentes tiene algo que añadir. Laura, ¿no? Meritxell, Laura, Eva. Rápida, solo una cosa pequeñita. Rapiditos. Totalmente de acuerdo con Javier. Qué importante es el liderazgo, tener líderes porque los líderes se centran en gestionar y es muy importante gestionar y gestionar bien, pero liderar es otra cosa, es motivar, es implicar, es buscar compromiso. Ya está, solo digo eso. Totalmente, Gracias, totalmente, Eva. Gracias. Muchas gracias, Javier, por tu aportación, Eva, por tu pregunta. Y bueno, ahora para finalizar quería hacer una pregunta que fuera genérica ya para todos, o sea, ya no nominativa para cada persona, sino en el que cada uno pueda, eso sí, muy brevemente, por lo menos 1 minuto o 2, comentar algo. Me gustaría que cada uno comentase brevemente qué herramientas nos ayudarán a afrontar con éxito la transformación o reinvención en situaciones de cambio. ¿Qué nos podéis decir? Bueno, yo claramente he hablado de coaching, por lo tanto, coaching, autocoaching, mucho autoconocimiento y quizás a veces mentoring, ¿no? La diferencia entre el coaching y el mentoring, en el mentoring te traspasan sabiduría, aprendes de un senior, de un mentor. A veces hace falta más mentoring que coaching, solo eso. Laura. Pues bueno, a mí sí que me gustaría decir que en estos tiempos de cambio, ¿no? Que es fundamental, por un lado, tener la capacidad de adaptación al cambio y para mí destacar la capacidad de aprendizaje, porque ahora tenemos a nuestra disposición con las nuevas tecnologías la posibilidad de acceder a todo tipo de formaciones, todo tipo de cursos, ya sean MOOC, ya sean formación reglada, y esto es lo que nos va a poder seguir avanzando, seguir creciendo como personas y sobre todo como profesionales. Javier, ¿tienes algo más que añadir? Pues me he pasado, pero a ver, yo diría, para mí yo siempre digo, ¿no?, que el cambio empieza siempre por uno mismo, ¿no? Entonces, para mí, insisto lo de antes, para mí es clave que nos sintamos al 100%. ¿Y esto qué quiere decir? Que si el cambio lo queremos hacer en el nivel laboral, nunca nos olvidemos de la parte personal y la parte familiar, porque ambas áreas nos van a ayudar a conseguir el cambio que nos propongamos. Por lo tanto, cuidemos las 3 áreas siempre. Meritxell. Sí, yo poco más que añadir, ¿eh? La actitud de la que hablaba Laura, que es súper importante, la resiliencia y en estos momentos, o sea, que no te dé miedo salir de la zona de confort, que si te equivocas no pasa nada. Ya, o sea, con todos los casos que habéis contado ya veis que al final cada uno encuentra dónde encaja, dónde está más a gusto y sin miedo.
Hay Muchas una gracias, cosa, Meritxell. sí, ¿Sí, Laura? que quería añadir, a colación de lo que ha dicho Eva, ¿no? Del coaching y el mentoring, yo creo que ahora también es muy importante el mentoring inverso. Ahora que en las empresas, ¿no? Se mezclan diferentes generaciones y diferentes formas de trabajo, también los más senior tenemos que aprender mucho de las personas, bueno, de su forma de trabajar, de todos los millennials, de que no tiene nada que ver su manera de concebir ya sea el trabajo y la vida. Y esto a veces creo que no se potencia. Corrígeme, Eva o Javier. Sí, totalmente. Pero... Y esto se explica en estos libros que me recomendaste el último día, ¿no? Un poquito. Por eso, pero me ha venido ahora a la cabeza y digo, Claro, bueno, claro. sí. Viene un cambio de paradigma, ¿no? Un cambio, la cultura profesional cambiará cuando entren los millennials. El sacrificio y el esfuerzo de mi generación va a cambiar y las empresas se tienen que adaptar. Eso es, sí. Una generación más Aquarius, creo que se va a llamar, ¿no? Está genial todo lo que habéis comentado, porque es que además cada ponencia es muy diferente. Habéis hablado del cambio, pero desde perspectivas muy, muy diferentes. Desde algunas en tercera persona, algunas en primera persona, con lo cual, bueno, creo que la gente que ha asistido hoy puede tener una visión muy global de lo que es el cambio. Así que muy agradecido por estas ponencias. Quiero agradeceros que hayáis estado aquí. Javier, Meritxell, Eva y Laura, muchísimas gracias. Y a toda la gente que nos ha acompañado. Y ahora, bueno, comentaros a todos los asistentes que los ponentes van a tener la amabilidad de quedarse un poco más de tiempo para que se pueda hacer un turno de preguntas del público. Sería muy interesante que, bueno, como se han comentado historias de éxito, que al final era la idea de esta mesa redonda era contar historias, porque al final las historias es lo que es interesante, es lo que las personas se pueden sentir identificadas, de pues esto que están contando, esto me puede pasar a mí o me ha pasado. Entonces, creo que es lo que puede dar debate y sobre todo puede dar lugar a preguntas que pueden ser muy interesantes y dudas. Entonces, me gustaría, no vamos muy bien de tiempo, pero por lo menos pienso que puede dar lugar a un par de preguntas. Entonces, si alguien de los que nos están escuchando quiere aportar algo o hacer alguna pregunta, pues bueno, me gustaría que lo pudieran hacer. Lo pueden poner en el chat y los ponentes, pues bueno, no contestarían. Entonces, ahora sería el momento. ¿De México? Si aquí escucho un audio, ¿sí? Ha dicho México. Saludos a la gente de Perú y México. ¿Puedo hacer la pregunta más rápido si hablo? ¿Óscar? Sí. Sí, te he escuchado. Sí, Óscar, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Quieres comentarnos algo? Me gustaría saber de las experiencias, sobre todo relacionadas con Laura y Eva. ¿Gestionáis de la misma manera personas de más de 45 en sus procesos de cambio que situaciones de personas de menos de 45? O sea, orientado no más a la edad, pero siempre pensando en cargos medios, altos. Gracias. ¿Contestas tú, Laura? ¿O yo? Porque yo acabo breve. Yo sí. O sea, el propósito, el plan de acción, todo es igual, tengas 20 o tengas 60. Sí, no, también, porque al final lo que son las fases, el proceso es el mismo, pero es que es muy adaptado a cada persona. Entonces, en cuanto la persona conseguimos saber cuál es su objetivo, lo trabajamos igual. Luego sí que es muy personalizado, quiero decir. Con algunas personas sí quizá tengas que trabajar más algunas partes del proceso y con otras pues quizás haya partes que ya las tengan más trabajadas, pero el proceso es el mismo. Quizá con los más jóvenes, ¿no? Por esto de la digitalización, ¿no? Que son nativos digitales, la parte del networking o el uso de las herramientas digitales pues ya lo tienen más aprendido, lo llevan innato, ¿no? Y quizá esto no lo tengas que trabajar tanto, pero sí que quizá cómo dirigirse a gente más senior, quizá el cambio, pues las comunicaciones aquí sí que creo que hay que trabajarlas más con los más junior, pero básicamente el proceso es el mismo. No sé si he respondido a tu pregunta, Óscar.
Sí. Perfecto. Perfecto, gracias. Gracias. Nada, gracias. Hola. ¿Algo que añadir, Javier Meritxell? Perdón, Carlos, en el chat también Sí, tenemos la pregunta sí. de una Hay una pregunta súper persona. interesante, sí, de Norma Méndez. Súper interesante. La pregunta es, ¿cómo manejar la resistencia al cambio cuando viene de los líderes? Quieren cambios en la organización, pero algunos líderes no están comprometidos y se resisten. Eso creo que es un clásico. Una empresa que es a la antigua y que el cambio como que complicado. ¿Qué hacen en esas situaciones difíciles? ¿Cómo lo haríais? Eva, Laura, Javier, Meritxell. ¿Qué se puede hacer? Entiendo que hay alguien más arriba que propone el cambio, ¿no? Yo lo que entiendo es que la persona de arriba es la que se resiste al cambio. Ah, vale. Que a lo mejor es una empresa, digamos, como a la antigua, puede ser el ejemplo de una empresa que a lo mejor sea una empresa que ahora mismo está en la tercera generación, puede ser a lo mejor una empresa familiar, por ejemplo, que ahora está en los nietos, pero la ha empezado el abuelo y sigue el mismo método del abuelo, el mismo modo de funcionamiento. Y claro, sigue una metodología que es de los años, pues no sé, 20 o así, y sigue hoy día. ¿Qué se puede hacer ahí? Javier, no sé, bueno, que a veces hay las metodologías top-down o aquí sería... Yo voy a decir algo que igual es muy bestia, ¿no? Pero A ver. igual buscar otra empresa. ¿Y por qué lo digo? Porque yo os decía de que el cambio tiene que empezar por el líder, del que está más arriba. Si el que está más arriba, que es el que decide, no quiere cambiar, pues evidentemente pues es complicado, ¿no? Porque lo que decía, para mí el cambio empieza por el ejemplo. Es decir, es que cuando estamos afrontando un cambio de este tipo, es que es clave, es vital. Esto no sirve de que, bueno, hay que cambiar y es una orden, ¿no? Es decir, yo no cambio. Porque al final es inconsistente. Y al final el cambio llega a un momento en que no funciona, ¿no? Necesitas que haya una coherencia, necesitas que te proporcionen los recursos. No hemos hablado de los recursos porque me he extendido, ¿no? Pero muchas veces la gente no puede cambiar porque no tiene los recursos a nivel de capacidades o los recursos técnicos o los recursos materiales o lo que sea. Y tiene que haber un líder que proporcione esos recursos, si no es una sensación de impotencia, de querer cambiar las cosas y no poder, ¿no? Y al final esto genera pues frustración, gente que se acaba quemando, se convierten muchos en lo que llamamos zombies laborales, que es gente que va por la empresa, bueno, pues al final un poco pues de capa caída y como digo, ¿no? Al final para mí es clave, ¿no? El cambio tiene que empezar desde arriba. Claro, la única forma que se me ocurre es si el líder está un poquito abierto, intentar darle feedback, intentar mostrarle muy objetivamente, con hechos muy concretos, que existe un posible cambio para mejorar la compañía, ¿no? Desde abajo. Pero debe haber una mínima intención. Claro. Es algo muy complejo. Quizás en línea lo que dice Javier también, ¿no? Al final, tú no vas a cambiar a la otra persona, o sea, tú sí puedes cambiar, pero la otra persona no puedes cambiar. Entonces, a partir de ahí, poco lo que decía Javier, ¿no? Igual el que tienes que dar un paso eres tú, ¿no? Si allí no encajas, porque a la otra persona difícilmente la vas a poder cambiar. Es que más justamente esto yo lo veo mucho en lo que comentaba de la empresa familiar, ¿no? La empresa familiar generalmente ya viene de varias generaciones. Digamos que la primera generación ha creado las bases, la segunda con esa base la ha consolidado, por decirlo de algún modo, y ya la tercera es la que, bueno, es la que tiene que o evolucionar o, bueno, al final un modelo antiguo, pues hoy en los tiempos que corren posiblemente pues no sea viable. Entonces es que es una situación complicada, muy complicada. Hay una pregunta muy bonita, perdona Carlos. ¿Qué opinión se tiene del liderazgo en México? Pues comentar, a ver, ¿qué opináis? Bueno, yo curiosamente en el programa de coaching de SADE en el que colaboro he tenido el placer de hacer coaching con muchos mexicanos, muchos peruanos, muchos colombianos. Y lo que os puedo decir es que están mucho más focalizados a personas que nosotros, a la parte emocional que comentaba Javier, ¿no? A poner en valor las motivaciones, las necesidades internas de la gente y a trabajarse ellos mucho el autoconocimiento. Esa es mi percepción. ¿Alguno del resto de ponentes tenéis algo que comentar? ¿Ahí? En principio parece que no tenemos más preguntas.
Entonces, bueno, comentaros a todos los asistentes que esta es la primera mesa redonda de muchas que haremos. La idea es que el formato siempre sea el mismo. Vamos a huir de lo que es lo que yo llamo clase magistral. Como he comentado antes, yo he estudiado Derecho y en Derecho lo que menos me gustaba eran las clases magistrales, de estar ahí sentado, escuchando ahí una historia larguísima. Eso no, lo que me gusta que sea dinámico como ha sido hoy. Hacer una pregunta, contar algo interesante, una vivencia que es real y que luego pues, el resto de ponentes pues, puedan interactuar y finalmente pues, los asistentes también puedan hacer alguna aportación. Entonces nuestra idea es hacer más o menos cada 3 meses alguna con diferentes temas. Todos van a estar relacionados con los recursos humanos. Lo iremos anunciando con la suficiente antelación. Los ponentes serán de la misma calidad que hemos tenido hoy, o sea, serán de nivel super top. Y bueno, pues lo iremos anunciando en LinkedIn. Nos podéis seguir en LinkedIn. Tenemos el Foro Iberoamericano de Recursos Humanos. Ahí todos los ponentes y también yo pues tenemos un perfil, con lo cual nos podéis solicitar contacto para poder seguir interactuando y iremos publicando las novedades y las siguientes mesas redondas, que ya en breve nos pondremos ya a planificar la siguiente, todos juntos. Así que bueno, si nadie tiene más preguntas, que creo que no, estoy viendo el chat y no, ya daremos por finalizado. Más o menos hemos cubierto los tiempos, nos hemos ido en 10 minutos, pero bueno, creo que ha sido súper interesante. Así que bueno, muchísimas gracias a todos, a Eva, a Laura, a Javier, a Meritxell. Ha sido genial teneros aquí, todo lo que nos habéis aportado y a todos los asistentes que han sido muchos. Y bueno, pues nos vemos en la siguiente mesa redonda, que será dentro de no mucho. Muchas gracias, Bueno. Carlos. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Pero salimos, no salimos. Bueno, ya nos hemos quedado unos poquitos. Hay algunos que... Christopher, Sí, ¿nos pones en una sala aparte y ya así finalizamos? a ver. Aunque bueno, ya prácticamente estamos ya los organizadores. Sí, yo creo que más bien a los que están, de repente se les ha quedado el... Sí, igual hay gente que lo ha dejado ahí Yo puesto. voy a necesitar el Zoom en 5 minutos, lo siento. Vale, sin problema. Creo una reunión. Buenas tardes, espérate que estoy aquí. Sí, por favor, Rafa. Creo una Rafa, reunión, ¿vale? buenas. Vale, perfecto. Por favor. Uy, Más, claro, para cierre, básicamente, Rafa. Cierre interno. Antonio, por favor, lo más importante, que ahora hay que darle a guardar la grabación. Sí. No, en cuanto lo cierre, se guarda. Vale. O sea, cierro el Zoom y se guarda todo, ¿vale? Sí, Javier, entonces- Melchel, ¿nos acompañan en la red un rato? En la otra, nos Pasamos vamos a a abrir la otro otra. link. Sí. Y así comentamos un poquito. Vale, Ya, ahora excelente. pasamos el link y lo pasáis al grupo que tenéis de ponente. Ahora.